Redonda en la cual ya habíamos dicho al principio que íbamos a tratar como colofón de toda la jornada a una serie de representantes de instituciones o de profesionales que utilizan el derecho contable. Y entonces, como el índice está en el programa, vamos a empezar en primer lugar con el tema tributario, es decir, cómo desde el punto de vista tributario toman el dato contable y pasa a sus normativas. Para lo cual tenemos a Begoña García Rozada, que es la subdirectora del impuesto sobre las personas jurídicas, que sí anticipo previamente que, dado el momento tributario que vivimos, donde se está realizando la reforma, me ha pedido que posiblemente se tenga que ausentar antes de que terminemos, porque precisamente el director general la requiere porque tiene que colaborar en la redacción del proyecto, con lo cual la vamos a dar la máxima tranquilidad para que lo haga lo mejor posible. Y entonces tiene la palabra cuando quieras. Muchísimas gracias, Enrique. ¿Se me oye, no? ¿Se oye? Sí. Bueno, para mí es un placer, ya sabes, acudir a estos actos y más cuando encima me pierdo la parte multicultural que tiene esta mesa. Y bueno, disculpas también porque me tengo que ir, efectivamente. La verdad es que es una época mala. Siempre decimos que es mala en el Ministerio de Hacienda, pero ahora especialmente mala porque hay una reforma del sistema tributario, incluida una, en teoría, nueva ley del impuesto sobre sociedades. Y bueno, pues la verdad es que es un momento bastante complicado desde el punto de vista de la tranquilidad, ¿no?, de las normas. Llevamos unos años bastante convulsos de modificaciones tributarias y este pues va a ser ya el colofón. Entonces, bueno, pues la verdad es que, obviamente, la base imponible del impuesto sobre sociedades es parte del resultado contable, con lo cual somos, digamos, yo me considero destinataria privilegiada como fiscalista de toda la materia contable. Entonces, siempre tenemos que seguir con grandes ojos todo lo que dice tanto el Plan General Contable como las modificaciones que hay, resoluciones y, por supuesto, consultas del ICAP, porque nos vinculan también en la determinación de la base imponible. La verdad es que la vinculación contabilidad-fiscalidad viene ya desde el año 95, desde un punto de vista oficial, y es una buena vinculación desde el punto de vista, digamos, general. Obviamente nosotros seguimos colgados del resultado contable y vamos a seguir. O sea, nadie se plantea en una reforma del impuesto sobre sociedades decir de repente que tenemos que desvincularnos de la contabilidad, porque al final lo único que íbamos a hacer era copiar el Plan General Contable prácticamente igual, hacer un Plan General Fiscal, pero con normas pues específicamente contables, pero que iba a ser exactamente lo mismo en muchísimos supuestos. Y bueno, pues la verdad es que nadie se plantea desvincularse de esas materias, ¿no? Además, esto elimina cargas administrativas, que yo creo que es el elemento fundamental que las empresas siempre reclaman, ¿no? Mire, yo tengo que elaborar una información contable, tengo que elaborar una información fiscal, hágamelo usted lo más cómodo posible, ¿no? Y de hecho, si se coge el modelo del impuesto sobre sociedades, lo primero que te encuentras es tanto balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto y estado de flujos de efectivos, que al final ese es nuestro punto de partida. Dicho esto, luego hay pues bastantes supuestos, o pocos supuestos, pero relevantes, en los cuales nos separamos de la contabilidad. O sea, hay un elemento fundamental que es qué medimos desde el punto de vista de la fiscalidad, que nosotros lo que tratamos de medir es la capacidad fiscal que tienen las empresas. No voy a hablar de capacidad económica, que también lo puede medir la contabilidad, pero sí capacidad fiscal, qué capacidad de pagar impuestos tienen las empresas, ¿no? O qué resultados han obtenido. Y en esos momentos, pues cuando nosotros analizamos la capacidad fiscal de las empresas, hay un elemento siempre que es la prudencia, de la que venís hablando, por lo menos en el último momento que yo he llegado, y que precisamente en esos casos, y no hablo del tema de las entidades, del tema específico de los deterioros de activos de las entidades de crédito, que tienen un tratamiento especial en el ámbito del impuesto sobre sociedades, pero sí que es verdad que tomo el tema de los deterioros de los activos, por ejemplo, el tema del principio de prudencia, de yo en un momento en que sea conocedor de que voy a tener un gasto futuro, todo eso, digamos, sí que choca desde el punto de vista fiscal, porque al final tú te vas a plantear diciendo, bueno, y todo este deterioro, efectivamente, ¿en qué merma la capacidad fiscal actual que tienen las empresas? ¿Qué pasa? Que eso reduce sus resultados desde el punto de vista contable, ¿no? Pero su capacidad fiscal es más pequeña. Pues nosotros en muchos supuestos entendemos que no. Entonces, si se analiza un poco la filosofía del impuesto sobre sociedades, pues se ve que se establecen limitaciones a los deterioros, ¿no? En algunos supuestos se establece la no deducibilidad, no porque no lo vayan a ser nunca, sino porque se establece un criterio de imputación temporal distinto en el tiempo. Oiga, yo esto no es que no lo vaya a hacer deducible en algún momento, pero va a ser deducible cuando se realice. Entonces, vamos más a la realización de las pérdidas más que a un momento previo de determinación de los deterioros, ¿no? Si se ve la última reforma que se hizo el año pasado en materia del impuesto sobre sociedades, pues eliminó, digamos, la deducibilidad fiscal de todo el deterioro que teníamos de los valores.
de las acciones o participaciones, elemento fundamental. Llevamos un montón de tiempo con un artículo, un 12.3 famoso para los que tienen, digamos, nociones fiscales, en el cual teníamos establecido un deterioro fiscal de las participaciones vinculado al antiguo Plan General Contable, no al actual, sino al antiguo Plan General Contable. Entonces, generaba situaciones incluso extrañas en las cuales, no habiendo deterioro contable, porque la propia contabilidad reconocía que no había deterioro de las acciones, y, sin embargo, nosotros reconocíamos un deterioro fiscal de las carteras, ¿no? Manteniendo un poco la neutralidad del impuesto sobre sociedades, que no se viera afectada en la base imponible del impuesto como consecuencia de los cambios contables, ¿no? Bueno, pues esa filosofía ya se rompe el año pasado. La verdad es que se rompe en una buena parte, pues teniendo en cuenta que el deterioro de las acciones, digamos, pues se considera que ya no sigue no solo el 12.3 que teníamos hasta ahora, sino también se considera no deducible cualquier deterioro de las acciones, partiendo un poco de la filosofía de que, oiga, mientras usted posee la participación, el hecho de que esa participación caiga de valor en el mercado a usted no le tiene que afectar a su capacidad fiscal, le afectará si usted la realiza, ¿no? Es esa pérdida realizada que usted podrá tener en un determinado momento y en ese momento será fiscalmente deducible. Pero mientras esa pérdida no se realice, su capacidad fiscal va a seguir siendo la misma, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de una empresa española que tiene unos estupendos beneficios todos los años y tiene una inversión en una sociedad holandesa que ese año le va mal, ¿no? Y al final estábamos asumiendo desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades y estábamos disminuyendo la tributación de la sociedad española como consecuencia de las pérdidas de la entidad holandesa porque había habido un deterioro de la cartera, ¿no? Pues al final entendemos que la capacidad fiscal de la empresa sigue siendo la misma, no tiene por qué verse mermada como consecuencia del deterioro de la participación que tiene la entidad holandesa y en ese caso pues entendemos que la base imponible no tiene que verse disminuida por ese deterioro, ¿no? Bueno, esto, pues si nos vamos un poco ya al informe de expertos, ¿no? En lo que nos dicen los expertos a futuro, pues esa misma filosofía, pues por ejemplo, los expertos nos la ponen de manifiesto en materia de deterioros de inmovilizado, de deterioros de inversiones inmobiliarias, ¿no? En ese tipo de elementos que dices, bueno, pues volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Mientras está el deterioro del valor del elemento patrimonial, pero usted lo sigue teniendo en su cartera, pues a lo mejor la capacidad fiscal no se ve mermada, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que vaya a ser lo que nos encontremos en la norma futura, pero que sí que son supuestos en los cuales, desde el punto de vista fiscal, se analiza la capacidad fiscal de las empresas en materia de el resultado contable y en qué medida esos elementos nos afectan o no. Obviamente queda aparte el deterioro de créditos, de adjudicados y de todos los temas relacionados con la banca que tiene un tratamiento específico, ¿vale? Y esos van a seguir así. O sea que esos no tienen problema, ¿no? También nos hemos encontrado con dos incidencias o con un elemento que nosotros, la verdad, es que hemos sido, digamos, actores en la norma y era un elemento que tenía una partida fundamentalmente contable, que era el tema de los DTAs famosos. Y hablo ahora fundamentalmente de la banca, ¿no? Pues nos hemos encontrado en una situación en la cual se ha utilizado la fiscalidad, digamos, para mantener la solvencia de las entidades bancarias, para que no se vieran afectadas y que los DTAs les descontaran. Y pues yo creo que todo el mundo metido en el ámbito bancario, desde luego, conoce exactamente que pues al final el año pasado se estableció una norma que permite una teoría monetización. Esperemos que no monetice nadie, también lo digo, ¿no? En el momento de esto no está pensado para que la gente monetice, sino para que la solvencia de la banca no sea afectada y todos participemos en igualdad de condiciones con el resto de los países. Entonces, eso nos encontramos en materia de DTAs. Y ya por último sí que quiero comentar también algún tema en el cual, digamos, nos separamos de la contabilidad en términos contrarios, en aquellos supuestos en los cuales ingresos que se producen desde el punto de vista contable, sin embargo, nosotros no los entendemos desde el punto de vista fiscal o entendemos que se tienen que producir en un momento distinto en el tiempo, ¿no? La verdad es que nos hemos encontrado unos años bastante convulsos como consecuencia de la crisis económica y, bueno, pues al final situaciones concursales, situaciones de quitas o esperas, situaciones de refinanciación, capitalización de deudas. O sea, yo como llevo bastante tiempo viendo a las empresas, ¿no?, que pasan por el Ministerio y, bueno, pues vienen a plantearnos los problemas, no que se les produce, o sea, no, obviamente no somos solucionadores, sino el impacto que eso tiene en la contabilidad y obviamente en la fiscalidad, ¿no? Porque, claro, en una de estas situaciones dicen, oye, me condonan una deuda, fenomenal, tengo un ingreso estupendo, ¿no? Todas las empresas quieren incrementar sus beneficios y mira qué bien me viene. Pero, claro, eso supone que por detrás está el Estado exigiendo en el momento actual un 30%. Usted tiene un ingreso, pero el 30% es mío. O sea, el caso de las quitas ha sido un caso bastante sangrante en los últimos años, en los cuales, bueno, claro, como consecuencia de una situación de quita, que una empresa no llega a una quita
porque esté precisamente boyante, pues en una situación de quita, la existencia de un ingreso contable, que tiene toda su lógica, o sea, yo no entro en el tratamiento contable de la operación en sí, sino en el efecto que eso tiene sobre la fiscalidad, que automáticamente el ingreso de la quita suponía una tributación en el impuesto sobre sociedades. Entonces, claro, te encuentras con una sociedad que en principio, digamos, parece que empieza a ver la luz porque dice, hombre, pues mira, mi deuda que era X, pues ahora es X menos 5, ¿no? Pero de repente por ese X menos 5 me surge un ingreso y yo tengo que pagar a Hacienda Pública y ni siquiera tengo capacidad fiscal para hacerle frente, ¿no? Entonces, ahí sí que el legislador ha intentado responder en el sentido de entender, oiga, mire, yo aquí no entiendo que su capacidad fiscal en el momento actual exista, ¿no? Otra cosa es que ese ingreso no lo vayamos a hacer tributar nunca, ¿no? Sino que ese ingreso lo vamos a diferir en el tiempo. Y casi nos vamos un poco a lo que decía el antiguo Plan General Contable, no nos vamos al actual, es decir, a establecer un ingreso a distribuir en varios ejercicios. Un poco es la filosofía que sigue la norma fiscal. Es decir, son supuestos en los cuales nosotros nos alejamos de la contabilidad, no por el hecho, digamos, de que la contabilidad no sea correcta ni muchísimo menos, sino por el hecho de entender que la capacidad fiscal de las empresas se establece en distintos momentos o en un momento diferente al que establece la contabilidad. Y en esos supuestos, pues nosotros nos alejamos un poco del resultado contable precisamente para salvar problemas. Es decir, hay situaciones en las cuales, pues obviamente, el gasto no es fiscalmente deducible y hay otras situaciones en las cuales el ingreso no es computable desde el punto de vista de la base imponible del impuesto. A grosso modo, obviamente, grandes seguidores del Plan General Contable. O sea, yo ahí no tengo ninguna duda de que nos vayamos a separar en ningún momento. O sea, yo creo que eso siempre, que a mí de vez en cuando me lo preguntan con la reforma, ¿nos vamos a separar de la contabilidad? Pues, válgame Dios, ¿no? No es el momento de separarnos de la contabilidad, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi parte, salvo que queréis comentar alguna cosa. Muchas gracias, Begoña. Pues yo no sé si, dado que te vas a ir, y como hay un turno de preguntas al cual no vas a poder, limitando absolutamente un par de preguntas, no sé si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta. Sí. Bueno, iba a decir, si no había, lo dejábamos, pero ya hay una. A ver si... Sí. Ángel Santiago, de Huelva. Y la pregunta, la verdad es que queríamos hablar con usted, ¿no? La relación socio-sociedad, ¿cómo la vais a tratar en el nuevo reglamento? Porque... La nueva normativa. ¿Pero en cuanto a qué? ¿A socio-sociedad de operaciones que se hagan entre los socios y las sociedades? Me refiero, por ejemplo, al tema de los sueldos y salarios. ¿Retribución a administradores? Por ejemplo, sí, eso es. A ver, eso no va a cambiar. O sea, yo creo que a lo mejor... A ver, hay un problema hoy en día creado efectivamente con el tema de los administradores, que es el supuesto en el cual un administrador, digamos, o el cargo de administrador es gratuito o no se ha establecido nada en los estatutos de la sociedad, en cuyo caso se entiende que es gratuito, y sin embargo el administrador recibe algún tipo de otro tipo de retribuciones, bien sea por un contrato de alta dirección o bien sea, digamos, por una relación laboral pura y dura. Si es una relación laboral pura y dura, hoy en día no tiene problema la retribución que se recibe por esa relación laboral. Otra cosa, lo que hoy en día genera problemas son los contratos de alta dirección vinculados a la retribución del administrador, ¿no? Pues en Huelva tenemos problemas con eso. Ya, bueno, sí, yo creo que las hay en toda España. O sea, entonces yo creo que eso, hombre, debiera resolverse de alguna manera. Yo creo que ahí al final quizá no debiéramos haber entrado, se ha seguido una doctrina del Supremo que yo creo que está establecida no para la deducibilidad de los gastos, sino para el carácter de la relación que existe entre el socio o el administrador sociedad, que yo creo que es el supuesto que hay, ¿no? Y que lo que hace el Tribunal Supremo, la Sala de lo Laboral sobre todo, es llevarse la retribución que se percibe por el contrato de alta dirección y decirle, mire, usted haga lo que haga, esta relación tiene un carácter mercantil. Claro, le da Esa prevalencia es la al tema filosofía. mercantil antes que al laboral. Y entonces, al llevarlo al carácter mercantil, pues nosotros hemos ido detrás diciendo, pues como esto tiene carácter mercantil y usted es administrador y por administrador no puede recibir dinero, lo que recibe es una liberalidad. Esa es un poco la interpretación que se ha venido haciendo. A través de la famosa sentencia Mao, ¿no? Sí. Una variedad, entonces, hombre, no de la sentencia Mao específicamente, porque la sentencia Mao iba vinculada a la necesariedad del gasto. Entonces, en Mao, vamos, y no quiero tampoco detenerme con este tema específico, pero la sentencia Mao lo que venía a decir es que el gasto no era necesario. Estábamos hablando de la ley 61-78, muy antigua. De la antigua ley. Y entonces hablaba de que el gasto tenía que ser necesario, que es lo que decía la antigua ley. Y entonces aquí la sentencia venía a decir esto no es necesario porque no está establecida específicamente el importe de la retribución, ¿no? Nosotros con eso, la Dirección General de Tributos saca un informe diciendo que la nueva ley
La Ley 43/95, que es el texto refundido que hoy en día está en vigor, no habla ya de la necesidad del gasto, sino todo lo contrario, considera todo deducible salvo que haya un donativo liberalidad. Y venía a decir, oiga, en una relación administrador-sociedad yo no veo ni el donativo ni la liberalidad por ningún lado. Entonces, esa es un poco la filosofía. Pero ese es un tema que yo creo que está resuelto, y otro tema distinto es el supuesto en que un administrador recibe retribuciones por contrato de alta dirección, que yo creo que ese es el verdadero problema que hoy en día tenemos encima de la mesa. Pero vamos, yo espero que la norma lo resuelva. Intentaremos buscarle una solución. Muy bien.